Bueno, había un contraste enorme entre lo que le pasaba al gobierno a comienzos del año pasado y lo que le pasa a este al tener una gestión parlamentaria más eficiente. Pero ¿sabés qué disciplina también me parece a las voluntades del Congreso? Que el año pasado Milei era una incógnita y muchos querían que fuera ni siquiera una incógnita. Le habían puesto fecha de vencimiento y de deceso. Había pochoclos en marzo, había líneas de llegada imaginarias en mayo, en julio. Todos apostaban hasta cuándo llegaba el gobierno de Milei, y ahora lo que tiene es una expectativa generada por su performance económica. Entonces, claro, eso también genera la gobernabilidad de la estabilidad que logró Milei, que no es la gobernabilidad de sus números en el Congreso, ¿no? Sí, en cualquiera de los casos no hay duda de que encontró centralidad, que le devolvió autoridad a un gobierno, porque el anterior que se había ido era un gobierno intervenido con un presidente de facto como Massa, de un presidente corrido como Alberto, en medio de una fractura política elocuente, que hoy creo que tiene una foto más que evidente de ese peronismo que está intentando reinventarse, que no tiene líder después de mucho tiempo, que no tiene liderazgo, tiene una mesa de acción política el partido, imagínate, es porque no tiene un referente, con una oposición que además queda desconcertada porque Milei interpela al sistema político y pone tras sí a los propios, y enfrente nadie aglutina todo ese desequilibrio. ¿Sabés que veo todo ese movimiento en el mapa político? El otro día creo que te lo comentaba, como un terremoto con sus ondas expansivas. Correcto. Y esas ondas expansivas siguen en la política, porque todavía el resto de la política, vamos a decirle profesional, ¿no? De la política outsider que encarna Milei, esa política profesional está todavía en una suerte de shock, tratando de buscar su norte. Y vos fijate cómo el peronismo, por cierto, enseguida nosotros también vamos a hablar de la fractura del peronismo, es uno de los temas del momento y lo que puede traer, pero también el peronismo que perdió el norte es no saber qué causa defender. Yo lo escuchaba hoy al gobernador de la provincia diciendo cada gramo de cocaína lo trae Milei, lo trae Bullrich a la provincia, como si hace un año atrás... suponte, cuando estaban Alberto Fernández y Cristina Fernández, no hubiera gramos y gramos y toneladas de cocaína en la provincia. Tuvieron hasta droga envenenada, matando a la gente sin saber de dónde procedía. Entonces, esta actitud de farsa, ¿no? Donde de pronto dice la palabra narcotráfico. Yo no sé hace cuánto no lo escuchaba hablar de narcotráfico a Kicillof, porque no estaba la palabra en su vocabulario. Estaba más preocupado por decir palabras con la E que por decir los problemas con nombre y apellido que tiene la provincia que él gobierna, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay un problema. Y lo que vos mencionabas de la autoridad presidencial, vos fíjate esto que nos pasó por delante como normalidad. Pero la señora Cristina Kirchner había dado vuelta a la jerarquía constitucional. Yo le decía la vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Sí, es cierto. Y luego hizo un golpe de palacio y puso a Massa. Porque estaban en el intento de sobrevivir. Porque Alberto nunca resultó. A la postre es el que camina a los pasillos de tribunales en absoluta soledad, rindiendo cuentas ante la justicia y por múltiples causas. O sea, en la soledad más explícita, hace menos de un año era el presidente del Partido Justicialista todavía, en marzo del año pasado. Ahora, más allá de eso, déjame puntualizar un aspecto. Que efectivamente le es un tema incómodo a Kicillof, el narcotráfico, no hay duda. Ahora, cuidado porque el narcotráfico ha extendido tentáculos por los resortes del Estado en múltiples lugares. Está penetrando las estructuras. No podemos seguir teniendo un Estado desarticulado combatiendo organizaciones criminales, porque estamos desde el desorden intentando ir contra las organizaciones que tienen un alto grado de poder económico y hasta hoy poder militar también. Armados, muy armados. Y vos sabés que hay fases de la penetración del narcotráfico. Correcto. Y uno cuando veía Rosario y una situación descontrolada, que afortunadamente está retrayéndose por políticas conjuntas de la Nación y de la provincia de Santa Fe, el temor principal, ¿cuál era? Que se convirtiera en un narcoestado.
es decir, un Estado tan permeado por el narcotráfico que los representantes del narcotráfico y no de la gente en general fueran los que llegaran a ocupar lugares de poder, que ya pasaba en parte con la policía, tan relacionada o vinculada, y no sabemos cuántos por inacción también de los gobiernos anteriores en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, vos es que hoy hablaba con el gobernador de Salta, con Gustavo Sáenz, y me decía algo interesante. Nosotros querríamos que Ficha Limpia también incluya lo que incluye aquí en Salta, que es a los que tienen delitos por condenas por narcotráfico. Porque, o sea, no solo vinculado a la corrupción, lo que hablábamos ayer claro, en el pase, que sea más amplio. Exacto, que nos lleguen al poder teniendo una doble condena por narcotráfico, porque terminan siendo representantes del narco. Entonces nos encontramos en una situación donde todavía hay tiempo de actuar. Por eso digo, yo creo que de acá al martes, miércoles, entiendo que va a ser miércoles más que martes por la imposibilidad de algunos de llegar, porque se van a querer garantizar el número. Esto lo decía Ritondo hace un rato con nosotros también. Lo que creo es que deberían, y me vas a ayudar en esto, es buscar la mejor ley. Porque una vez que la tenemos, porque el argumento del gobierno, cuando vació de contenido la sesión del año pasado y no bajó a todos los propios de la Libertad Avanza para discutir Ficha Limpia, cuando estaba en el temario, fue hagamos una mejor ley y que no tenga nombre y apellido. Bueno, esa mejor ley tiene que contemplar que no es solo una imposibilidad para ser candidato, tener una condena firme por delitos vinculados a la corrupción, sino cualquier tipo de delito. Claro, en este caso doble condena, ¿no? Doble, correcto, doble. Y ahí había dos cuestiones, porque uno de los temores del presidente era que en las provincias, apalancados por el poder omnímodo que suelen tener a veces los gobernadores sobre los poderes judiciales provinciales, en los años electorales ocurriera que a alguien que asomaba como un candidato potable le inventaran causas para que no pudiera correr o seguir en carrera. Lo que plantea esta nueva legislación es que van a tener validez las condenas que se hayan producido en el año anterior inmediato a la elección. Por ejemplo, en este caso, la de Cristina Kirchner tendría perfecto valor y le impediría a la ley a ella ser candidata. Pero no hay nadie que sea condenado en segunda instancia este año por otra causa que no conocemos hoy. Exacto. Ahora bien, lo que hacía ruido fue aquella explicación que en su momento dio el jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuando dijo no queremos proscribir a Cristina. Yo me acuerdo haber hecho un airado comentario porque digo, señores, esto no es proscripción, es constitución. O sea, la Constitución plantea también la necesidad de tener una condición moral por parte de nuestros gobernantes, porque la corrupción es un atentado a la democracia, lo dice el artículo 36 de la Constitución. No es proscripción, es haber metido la mano en la lata feo, ¿no? Entonces, no hay que confundir, porque a veces se dicen palabras que atentan contra la propia necesidad de decencia que tienen los argentinos. Sí, y a propósito del narcoestado, volviendo al tema anterior, hay pequeños micronarcosestados en distintos barrios. La gente tiene miedo a denunciar, los dominan los narcotraficantes, se cobran peajes, entran quienes ellos quieren, salen quienes ellos quieren. Eso ocurre en distintos lugares, por supuesto, no en toda la Argentina, ni mucho menos, pero los hay. Claro, pero escuchás también declaraciones, no es de las más nuevas, pero lo ha dicho, donde Kicillof dice que el narcomenudeo es una salida laboral. Un espanto. O sea, decir eso no solo es una irresponsabilidad, una justificación, sino también una apología del delito. Lo que debería decir es, para aquellos que creen que es una salida laboral, sepan que en todos los casos es un camino a la muerte, no es una salida laboral. Y bueno, pero ¿te acordás que ellos repartían panfletos donde invitaban prácticamente a...? Que había una complacencia, una, qué sé yo, idea de que, bueno, el porro no hace tan mal, hay algunos que lo dan, no está mal, las drogas, bueno, en todo el mundo existe. Bernie dijo públicamente en reiteradas ocasiones, Sergio Berni, que para él el combate a la droga, la única manera de darlo era legalizando la droga. ¿Sabés qué pasa? Yo a veces pienso, se ve que nunca se sentaron a hablar con mínima empatía con alguna madre que les diga el infierno que vive una familia cuando tiene un chico drogadicto. Y no hace falta que sea de las clases más necesitadas de la sociedad, porque esto cruza todo el mosaico social, destruye familias. Y realmente que un gobernante tome a la ligera o con esta especie de onda progre, de esto es cool, ¿no? La cuestión de las drogas, porque tienen que tener algo de responsabilidad.
Ojalá fuéramos, no sé, Holanda, donde la cosa se maneja de otra manera. Te diría que está volviendo los pasos atrás, ¿eh? Sí, Incluso. sabes que tenés razón, pero no es un problema para que las autoridades lo tomen a la ligera, No, ¿no? no, definitivamente. Y ojalá haya más conciencia y más consensos y que haya una institucionalidad más fuerte y que haya un trabajo articulado. Insisto, no podemos al crimen organizado oponerle un Estado desorganizado, con compartimentos estancos, que no tenga un accionar conjunto. Bueno, Rosario lo muestra. Gobierno provincial, nacional, municipal, abocados a una problemática. Después podemos discutir si es lo mejor, pero en todos los casos el resultado es harto evidente. Claro, y esperemos que salga ley de reiterancia. Va a salir. Esperemos que salga ley de reiterancia. Las dos, que son importantes, reiterancia y reincidencia. Una para cuando hay condena firme, la otra cuando ni siquiera hay condena, pero hay una multiplicidad de hechos que te llevan a pensar que esa persona, más temprano que tarde, va a profundizar en el delito, un delito mayor. Es así, Paulino, es así. Enorme placer, Cristina. Igualmente. Como siempre, tenés una mesa impecable como cada tarde-noche. Muchas gracias y gran programa el tuyo también, lo venía siguiendo. Muchas gracias, nos reencontramos mañana. Buen programa. Incendios intencionales.